Seguimos en este repaso que desde el punto de vista de la política municipal de Baena estamos haciendo al año 2020, al año pasado, y también enfocando este 2021. Entre ayer y hoy, podríamos decir, y hasta mañana, los portavoces de los grupos políticos municipales se están pasando por este estudio para contarles a ustedes de forma resumida, de forma somera, priorizando casi hasta titulares por cuestión de tiempo, eso que ellos consideran ha pasado el año 2020 y tiene que pasar según sus estrategias y planteamientos políticos en 2021. Estamos con el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baena y coordinador local de la coalición, David Bazuelo. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paulino. Muchos dicen, por la pandemia, claro, que el año 2020 ha sido un año maldito, pero es que tiene prórroga. El año 2020 nos ha puesto a todos en una situación que quizás solo habíamos soñado en las películas, ¿no? Viendo alguna película de estas de Hollywood. Y durante mucho tiempo creo que todos hemos vivido la sensación esa de que no nos creíamos lo que estaba pasando. Por desgracia está pasando, son miles los fallecidos, son muchos los daños que está sufriendo nuestra sociedad y 2021, por desgracia, no se va a quedar corto. Nos queda la esperanza, por ser siempre positivo, nos queda la esperanza de las vacunas, pero que todos vemos las noticias en las últimas semanas de todo lo que está pasando con las vacunas. No queda que se arregle, se solucione el tema de las vacunas y que más pronto que tarde o más tarde que pronto podamos recuperar cierta normalidad, aunque yo personalmente soy de los que pienso que hay determinadas cosas que han cambiado y que ya no van a volver a ser iguales, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado Izquierda Unida con 3 concejales en el Ayuntamiento de Baena ese 2020, ese año pasado? Bueno, pues durante el 2020 hemos tratado de hacer básicamente las mismas líneas que nos habíamos propuesto desde que empezó esta corporación. Somos 3 concejales, una corporación con 5 grupos, sin mayoría, en la que debería de estar primando el diálogo y los acuerdos, pero que vemos que no es así. Entonces nuestro trabajo ha ido encaminado a presentar propuestas encaminadas, por ejemplo, a la búsqueda de dinero para Baena. La primera moción que presentamos en 2020 fue una moción reclamándole a la Junta de Andalucía la patrica. Eso supone más de 1 millón de euros que le debe la Junta de Andalucía al gobierno municipal. Pusimos una moción, en este caso, quizás un par de meses o 2 meses después, reclamándole al gobierno central que modificase aquellos decretos que sacó Rajoy en su momento, ¿no?, de estabilidad presupuestaria, del límite de gasto, que no nos están permitiendo contratar personal, no nos están permitiendo aumentar el capítulo 1 en la medida que es necesario, que no nos permite hacer determinadas cosas, en ese sentido buscando más financiación para que se nos permitiera, con toda la causa del COVID, se nos permitiese mayor flexibilidad a los ayuntamientos. Esas son las líneas de trabajo que siempre hemos tenido. Quizá la moción más reciente de hace unos meses fue la propuesta al Pleno, que fue aprobada por unanimidad, de declaración de bien de interés cultural del Convento de Madre de Dios, ¿no? Creo que siempre hemos mantenido líneas propositivas, sin olvidar nunca que somos oposición, que tenemos que fiscalizar, que tenemos que llevar el control al gobierno. Y, por ejemplo, en un punto del orden del día habitual en todos los plenos, como en los reconocimientos extrajudiciales de crédito, pues creo que habremos presentado 7 u 8 enmiendas a lo largo del año, eliminando facturas o haciendo algunas modificaciones, ¿no? El tema de la cuestión de la moción de censura que ustedes con Partido Socialista y el concejal Alfonso Rojano plantearon y, bueno, pues fueron al registro 20 minutos antes, más o menos, de ese pleno que fue polémico como el anterior. ¿Alguna vez se ha planteado usted o ha pensado qué mala suerte tuvimos? Se lo digo y perdóneme, sí. Es una segunda pregunta, porque si mis fuentes no me fallan, Izquierda Unida y Partido Socialista vienen hablando de la moción de censura desde hace bastante tiempo, quizás desde pasadas las elecciones inmediatamente. Pero ¿alguna vez se plantearon ustedes
qué mala suerte, o por qué no sería un mes antes, o un mes después, o 3 meses antes. Bueno, no fue un mes antes porque hubo una concejala del Partido Socialista que decidió que no quería participar en la moción de censura y se fue, ¿no? Y eso provocó el retraso, ¿no? Pero podía haber sido mucho antes, ¿no? Podía haber sido mucho antes. Nosotros desde que fue la sesión de investidura lo habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que la moción de censura era algo que estaba ahí. Y cuando se reiniciaron las conversaciones, ya se me escapan hasta las fechas, creo recordar, allá por febrero del año 2020, que todavía no teníamos encima la pandemia, cuando todo esto se reactiva, yo creo que lo he contado alguna vez, se reactiva en una reunión en la que estamos el Grupo de Izquierda Unida, está el Partido Socialista y está Iporba. En este caso estaban los 2 concejales de Iporba. Estábamos debatiendo en torno a los planes provinciales, que recordarán los vecinos que finalmente los proyectos que se han solicitado de planes provinciales son los que se acordaron entre el Partido Socialista, Izquierda Unida e Iporba, puesto que el equipo de gobierno no fue capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo. Fuimos nosotros los que finalmente pusimos un acuerdo sobre la mesa. En esas reuniones fue cuando se activó y se empezó a hablar nuevamente de moción de censura, ¿no? Aquello se empezaron a hablar, aquello se volvió a paralizar y volvemos a retomar en este caso las negociaciones en el mes de septiembre. Cuando el relevo que estaban haciendo en el Partido Socialista se produce. Y nosotros, hombre, hay cosas que, sin duda, al final, todo este tipo de cosas acaban pasando factura, ¿no? Sobre todo, y yo creo que en la misma rueda de prensa de aquel día le pedí perdón a mis vecinos, a mi vecina, por la situación de incertidumbre que se había generado, ¿no? Pero yo me quiero quedar con lo positivo, ¿no? La moción de censura no fue solamente para nosotros, no fue solamente ese día, ¿no? Ese día con las cámaras de televisión. Fueron más de un mes de reuniones, de trabajo, sentándonos a hablar del ayuntamiento, de qué problemas tenía el ayuntamiento, qué necesidades tenía el ayuntamiento, qué cosas teníamos que cambiar, qué necesidades tenía Baena, qué problemas teníamos, por dónde iban a venir la línea de financiación, cuáles eran los proyectos que íbamos a poder encajar, acordando una línea de trabajo, una línea de proyectos para Baena. Para nosotros también todo eso fue la moción de censura, ese mes y medio, y creo que, pues bueno, ahí han quedado sobre la mesa algunos documentos con proyectos por delante que si no es desde el gobierno, desde luego de Izquierda Unida intentaremos que desde la oposición se pongan adelante, porque entendemos que son proyectos positivos y buenos para Baena, ¿no? De eso quería hablar, porque en cierto modo, por las iniciativas que han presentado Izquierda Unida y Partido Socialista en Baena de forma conjunta, o digamos cada uno por su cuenta, entre comillas, se puede deducir, David, que hay o que quieren ser un gobierno en la sombra a través de esas propuestas, mociones. No, para nada. Lo que tratamos es de suplir en cierta medida la falta de capacidad, en este caso, del equipo de gobierno, de parte del equipo de gobierno, de dialogar, de llegar a acuerdos, de poner encima de la mesa propuestas reales y acordes. Por ejemplo, cuando mociones conjuntas que hemos presentado, quizá las 2 primeras fueron la que estaba relacionada con la eficiencia energética de la Plaza de Abastos para solicitar la subvención al IDAE, y de la eficiencia energética en el alumbrado público. Ya se hizo una parte en la anterior corporación, poder renovar el alumbrado. Estamos hablando de posibles inversiones entre una y otra que superarían el 1,5 millones de euros a través de fondos IDAE, y que supondría que de ahí el ayuntamiento aportaría solamente el 20%, por tanto creemos que es muy positivo para Baena. Y eso es lo que vamos a seguir intentando, que alguien lo quiere ver como un gobierno en la sombra. Hombre, desde luego lo que no vamos a permitir es que Baena pierda determinados trenes, ¿no? Nosotros, en este caso nuestro grupo en solitario, salimos en rueda de prensa, después de que el equipo de gobierno presentara esa serie de proyectos, esa carta a los Reyes Magos que habían hecho con las ideas que le había pedido Diputación, ¿no? En la que para esos futuros fondos europeos
de regeneración que se van a plantear, donde se habían metido cosas que no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Y que nosotros comprobamos que tenemos proyectos mucho más coherentes y mucho más probables de que entren en esa financiación que otro tipo de cosas, ¿no?, de las que se proponían por el equipo de gobierno. Entonces, ahí vamos a estar siempre. En diferentes ocasiones, y además es una línea, digamos, programática hasta ideológica de Izquierda Unida, pues se ha planteado que algunos servicios públicos tengan la gestión directa, es decir, que sea el ayuntamiento con su personal, con sus máquinas, quienes los desarrolle y no una empresa particular. En ese punto imaginamos que estos dos son Izquierda Unida y PSOE, PSOE Izquierda Unida en Baena. En ese punto, ¿qué grado de acercamiento tienen? Por ejemplo, para que la gestión de abastecimiento de agua sea directa o la de limpieza viaria. ¿Qué grado de acercamiento? Porque tienen mayoría en el Pleno. Bueno, vamos a ver. Vamos a partir de una base sincera. Desde hace muchos años, Izquierda Unida viene reclamando la gestión directa de determinados servicios, a los que hemos recibido el no sistemático del Partido Socialista, cuando estaba en el gobierno. Mucha gente sabe que, en este caso, al Partido Socialista es habitual que cuando pasa a la oposición vuelve a recuperar muchos posicionamientos de izquierda o posicionamientos más de izquierda de los que suele tener cuando está gobernando. Afortunadamente, en estos momentos, parece ser que la disposición del Grupo Socialista, y así se incluyó en los distintos acuerdos que hemos hablado antes del tema de moción de censura, en esos acuerdos iba, por ejemplo, finalizar toda la documentación para tratar de que la gestión de la limpieza, de la ayuda a domicilio fuese una gestión directa. En este caso concreto sabemos que no puede ser una gestión directa absolutamente por parte del ayuntamiento, porque tendríamos problemas de gestión, con el tema de nóminas, con el tema de este tipo de cosas, pero esa gestión directa tendría que ser a través de una empresa pública. Y ayer mismo, en el pleno de enero, yo le decía a la señora alcaldesa que lo que queremos que se haga en el Ayuntamiento de Baena es exactamente lo mismo que el Partido Popular ha hecho en el Ayuntamiento de Priego, que es crear una empresa pública y gestionar la ayuda a domicilio desde ahí. ¿Qué pasa? Que sabemos que eso pues, va a tardar un tiempo, va a tardar al menos 2 años, ¿no? Con la limpieza viaria, hasta ahora parece que hay también entendimiento. Tenemos claro que la gestión tiene que ser directa. No habría demasiado inconveniente en que la gestión fuese directa absolutamente por el propio ayuntamiento, y que esos trabajadores pasasen a ser subrogados por parte del ayuntamiento, pero siendo eficientes y buscando el beneficio de nuestros vecinos y de todo lo que es la administración pública. Realmente lo que debería de plantearse el Ayuntamiento de Baena es ser capaz de crear un centro especial de empleo por todos los beneficios que conlleva, por todo el ahorro en cotizaciones sociales que supondrían todos esos trabajadores que, como tú sabes, son trabajadores con distintos grados de discapacidad, y que además un centro especial de empleo pues tiene posibilidades de conseguir maquinaria con unas reducciones de precios, con una serie de subvenciones. Y creemos que sería el método o la tipología de gestión adecuada. Vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo. Por lo pronto, tuvimos una reunión todos los grupos la semana pasada, y de lo que hablábamos era vamos a centrarnos primeramente en el pliego. ¿Qué tipo de limpieza queremos de Baena? ¿Cómo cómo se va a hacer esa limpieza? ¿Con qué metodología? ¿De qué manera? ¿Con cuántos empleados? ¿Con qué maquinaria? Cuando tengamos claro eso y tengamos eso valorado, bueno, entonces vemos cómo se puede gestionar, si de manera directa, indirecta, si temporalmente se puede hacer indirecta y mientras preparamos la directa. Bueno, nosotros es cuestión de sentarnos a hablar. Al fin y al cabo, yo creo que lo que más nos interesa es el mayor beneficio para nuestros vecinos en un servicio de mayor calidad y que el coste pues sea apropiado, ¿no? Con el tema del agua que me mencionaba, Paulino, es complicado. Yo siempre me he escuchado defender que quiero una gestión directa del agua, ¿no? Pero no nos olvidemos que el señor Moreno, cuando era alcalde, en abril de 2011, justamente un mes y pico o poco más de un mes antes de que fueran las elecciones,
aprovechando que tenía mayoría absoluta, decidió sacar un contrato, sacar un pliego, y en este caso hipotecó la gestión del agua de Baena por 25 años. Una gestión del agua de Baena hipotecada por 25 años en la que además hemos revisado en muchas ocasiones el contrato, y ese contrato tiene una cláusula para nosotros de auténtica locura que dice que si decidimos rescindir el contrato con la empresa, tendríamos que abonarle todo el dinero pendiente en ese contrato. O sea, si ahora nos quedan 15 años y decidiésemos... exactamente, estamos en 2021. Como a los entrenadores de fútbol, ¿no? Sí, habría que pagarle el contrato completo. Habría que pagarle el contrato completo. Por tanto, hay una situación difícil. Yo creo que empiezan a reconocerlo todos los grupos. Hemos escuchado ya al grupo de Ciudadanos, al grupo del PSOE, a distintos grupos decir que la situación empieza a ser insostenible con la empresa, que hay un determinado de cosas que tenemos que solventar, que efectivamente hay una serie de cantidades económicas que el ayuntamiento le debe a la empresa, por ejemplo, conceptos de lo que aprobamos en pleno, de que cuando hay una rotura en una vivienda, pues en base a ese acuerdo, pues el ayuntamiento le debe un dinero a Aqualia, por determinadas cosas. Pero consideramos que además Aqualia nos debe al Ayuntamiento de Baena, le debe dinero por otros conceptos. Y para eso nuestro grupo lleva años pidiendo que la única solución es recurrir a una herramienta que está además presente en el contrato, que no es otra cosa que el equilibrio financiero. Que nos sentemos con la empresa y que la empresa básicamente nos diga: esto es lo que me debéis vosotros. Y nosotros digamos: esto es lo que ustedes nos debéis a nosotros. A ver cómo salen las cuentas. Yo te debo a ti 300.000 euros y tú me debes a mí 1 millón, pues empresa, le debes 700.000 euros al ayuntamiento. O que nos salga desequilibrado. Nosotros tenemos claro que con todos los conceptos y con toda la facturación del agua del Tejar y con otra serie de cosas que han ido sucediendo en los últimos años, estamos convencidos que ahora mismo esa balanza entre lo que el ayuntamiento le debe a la empresa y lo que la empresa le debe al ayuntamiento, estamos convencidos de que es favorable al ayuntamiento y en mucho dinero, ¿no? Por tanto, no sé a qué esperamos. Tenemos las auditorías de 2012, 13, 14, 15 y creo recordar, no sé si tenemos hasta el 15 o hasta el 16. Y si las tenemos hasta el 15, que las 16 y las 17 quizás están encargadas ya. Por tanto, tenemos documentación de sobra como para sentarnos con la empresa y decirle: vamos a hacer cuentas. El equilibrio financiero, lo ponga o no un contrato de ese tipo, existe como principio general del derecho, como bien sabe usted. David, le pregunto, el tema de la moción de censura, ya ha explicado sus razones. Presentaron esa moción de censura porque consideraban que no era apto el actual gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, y ahora le digo, van a volver a presentar la moción de censura, tienen un plazo más o menos en la vista, y sobre todo el plazo que sí van a tener PP y Ciudadanos es que, según su acuerdo de cogobierno, en junio Ramón Martín tiene que ser alcalde, es decir, tiene que dimitir Cristina Piernagorda y pasar Ramón Martín por el tapiz de los votos de los 17 concejales. ¿Van a presentar la moción de censura? ¿Van a apoyar o no a Ramón Martín como alcalde? Nosotros en principio no tenemos cerrada ninguna fecha ni tenemos nada pensado con respecto a la moción de censura. Todo el mundo sabe que hay ahora mismo una serie de procedimientos judiciales. En este caso, desde nuestro grupo de Izquierda Unida no nos hemos ido todavía a los tribunales, hemos decidido agotar la vía administrativa. Nosotros, a través de uno de nuestros compañeros, presentamos un recurso de reposición hace ya casi un mes, que cumplirá la contestación del ayuntamiento hará en estos días, y estamos esperando de su respuesta. Dependiendo de la respuesta que nos encontremos y de lo que ahí hallemos, pues decidiremos junto con nuestros compañeros y con nuestras compañeras y nuestros asesores jurídicos de Izquierda Unida Córdoba si nos vamos al contencioso administrativo o no, ¿vale? Eso en cuanto a la moción. En cuanto a la investidura del señor Martín, bueno,
aquí hay dos cosas diferenciadas. Aquí hay un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para alternarse en la alcaldía, un acuerdo que solo y exclusivamente incumbe a ellos, y luego hay un procedimiento legal y democrático que dice que si la señora alcaldesa deja su cargo, pues los 17 concejales que estamos en el salón de pleno, aunque ahora muchos plenos lo hagamos desde el salón de nuestra casa, pero los 17 concejales que formamos la corporación tendremos que votar exactamente igual que se votó en junio de 2019. Por tanto, los distintos partidos tendrán la posibilidad de presentar candidatos y aquel candidato que consiga 9 votos será alcalde. ¿Qué hay en este caso? Se presentan distintos candidatos, ningún candidato consigue los 9 votos de la mayoría absoluta para ser alcalde o alcaldesa, automáticamente pues la fuerza más votada, en este caso, que fue el Partido Socialista, pondría al alcalde y sería el partido de gobierno. Esa es la realidad. Para cerrar un poquito la información, un recurso de reposición es un recurso administrativo, es decir, ante un órgano administrativo, no es un tribunal, que es preceptivo, es decir, es obligatorio presentar y resolverse antes de ir a los tribunales, antes de ir a un juzgado contencioso administrativo. Se llama así porque uno de los contendientes, entre comillas, es una administración. Ese recurso de reposición, ¿ustedes lo han interpuesto ante la alcaldía? Nosotros lo hemos interpuesto ante el pleno de la corporación. Tendrá que ser el pleno. El pleno, ¿no? Tendrá que ser el pleno el que lo solvente, claro. Correcto. Vamos a seguir con esta entrevista que estamos realizando a David Azuelo. Paulino, en este pleno nuestro recurso de reposición venía en el tercer punto, en la correspondencia oficial, donde venía, en este caso, también venía la demanda judicial que ha puesto el concejal Alfonso Rojano, venía el otro recurso de reposición que ha puesto el propio equipo de gobierno contra la decisión del Pleno de declarar no disponible una partida presupuestaria. Todo eso venía en este Pleno en el apartado de correspondencia oficial, ¿no? Correcto. El tema de Alfonso Rojano va por la vía judicial. De hecho, ya ha dicho la audiencia provincial que se tiene que sustanciar ese proceso y decidir pues si es o no concejal adscrito, etcétera, como ya se planteó en su momento y bueno, se sigue planteando diariamente. Estamos, les decía, con mascarilla. Vamos a intentar hacer lo posible por obedecer a las autoridades y sobre todo por no robar, eso ya lo hacen otros, no robar la salud a la gente. David Azuelo, ¿qué líneas a su juicio tiene que plantear el presupuesto del año 2021 del Ayuntamiento de Baena? Las líneas esenciales, claro, porque se puede uno tirar 1.500 folios, ¿verdad? Sí, bueno, no. Bueno, por empezar por algo que ya hemos dicho públicamente, lo dijimos en el pasado pleno de enero, y esta mañana lo he dicho también en la radio. En este caso, en el borrador que nos han presentado, nos hemos encontrado con que desaparecían las partidas del plan de solidaridad y del plan de empleo verde, que venían estando estos últimos años incluidas en el capítulo 6, en el capítulo de inversión del presupuesto. Y ese dinero no había desaparecido del presupuesto, ese dinero se había metido, la del plan de solidaridad, en la línea de contrataciones de la unidad de servicio, y el de empleo verde se ha metido en la línea de parques y jardines. Nosotros no entendemos que se mezclen contratos de solidaridad, contratos sociales, con contratos de bolsas de empleo, y que además entendemos que esas partidas tienen que tener una entidad propia. Una entidad propia, tiene que haber una partida en el presupuesto que se llame plan de solidaridad y que se llame, que no se quiere meter técnicamente en el capítulo 6, pues que se meta en el capítulo correspondiente de personal o de gasto corriente, en este caso en servicios sociales. Esa es una de las modificaciones que nosotros ya le dijimos al equipo de gobierno en la única reunión que hemos tenido de presupuestos
en la que nosotros lo que hicimos fue analizar un poco con ellos el presupuesto y preguntarles todas las dudas que nos surgían. Le preguntamos, por ejemplo, ¿estas inversiones las planteáis en esta calle o en aquella calle? Porque, Paulino, por ejemplo, yo puedo tener pensado que yo entiendo que hay una calle que lo necesita más una inversión, porque he hablado con los vecinos, porque he visto cómo está, y el equipo de gobierno ha incluido otra, pero a lo mejor el equipo de gobierno tiene una información técnica que yo no tengo. Entonces, esas cosas son las que le hemos preguntado. ¿Por qué incluís esta calle? Bueno, pues hay este problema, hay un informe técnico, hay estas necesidades, ¿por qué optáis por estas inversiones? ¿Por qué, por ejemplo, le preguntamos, ¿por qué habéis planificado o privatizar la gestión de todos los servicios turísticos? Porque han incluido una partida de 60.000 euros para externalizar, para privatizar la gestión de todos los recursos turísticos de Baena, en base a un documento que nos pasaron hace unos días y que todavía ni nos hemos sentado a analizar con el resto de grupos, ni a debatir, ni a entender. Bueno, pues ese tipo de cosas, cuando tú empiezas a trabajar un borrador, lo que yo siempre he dicho es que yo lo que trato de ponerle nombre y apellido a los números que aparecen en un presupuesto, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hemos hecho. Se han detectado diversos errores que habrá que tener en cuenta. Por ejemplo, también creo que, según hablaba esta semana con mis compañeros de Albendín, la Junta Vecinal de Albendín ha tomado una decisión y ha hecho unas propuestas de manera conjunta, aprobada por la Junta Vecinal, de inversiones necesarias en Albendín. En este caso, el borrador solo planteaba, creo recordar, 30.000 euros para los depósitos y 15.000 euros para el arreglo del camino de la pista, y la partida que proponen desde Albendín para inversiones propias en Albendín creo que estaba en unos 100 o 110.000 euros. Por tanto, ahí hay una diferencia de más de 50.000 euros que habrá que sacar de algún sitio, ¿no? Porque estamos hablando de que además esa básicamente sería la cantidad. Siempre hablamos de que Albendín debe de estar en una partida de entre el 8 y el 10% de lo que esté en Baena. Pues hablamos en un capítulo de capítulos de inversiones, como mínimo la inversión en Albendín tiene que estar rondando siempre los 100.000 euros. Por tanto, eso es otra cosa que habrá que encajar en el que yo estoy seguro, segundo borrador del presupuesto. Hemos trabajado sobre el primero, sobre las preguntas, las dudas, los errores que se han encontrado y las propuestas que ya hay sobre la mesa, o posibles inversiones que se han precipitado. También hablábamos en el pasado pleno del tema del inventario, que suele tener una partida muy escasa. Hay muchísimas deficiencias en torno al inventario que todos consideramos que hay que ir subsanando. Es imposible subsanar en un año, en 2 años, la dejadez, el abandono que ha tenido la gestión del inventario del ayuntamiento durante más de 20 años, pero sí es verdad que lo que no podemos estar es con una partida de 3 o 4.000 euros. Habrá que aumentar esa partida, hay que empezar a hacer determinados levantamientos topográficos, hay que hacer trabajos muy técnicos que no pueden hacer los trabajadores que están en el área de patrimonio, y por tanto esos trabajos hay que incluirlos y hay que ir haciéndolos. Pues habrá que plantearlo en 2 años, en 3 años, en 4 años, pero habrá que ir. Entonces, con todas esas cosas, yo presumo, o al menos si yo fuese quien está gobernando, yo con todas esas cosas que tengo, prepararía un segundo borrador de presupuesto y entregaría un segundo borrador de presupuesto con todas esas novedades, o incluso si los grupos ya me han hecho algún tipo de propuesta, o yo he visto que hay determinadas cosas donde podemos tener acuerdo, yo la iría ya incluyendo y afinando poco a poco el presupuesto, ¿no? Hablamos de que al final somos 5 grupos y que al final el acuerdo hay que llegar o con algún grupo o con otro, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, desde Izquierda Unida, hemos intentado desde primera hora, desde que empezó esta corporación, pusimos sobre la mesa un acuerdo para los sueldos del equipo de gobierno allá por el mes de finales de julio, principios de julio. No quisieron aceptar el acuerdo que proponía Izquierda Unida, acabaron cerrando el acuerdo con el Partido Socialista 3 meses después, al menos. Pusimos sobre la mesa el acuerdo para el presupuesto 2020, no solo el acuerdo de 2020, porque le pusimos sobre la mesa, hacemos un pleno extraordinario
y aprobamos el presupuesto de 2020 y de 2021, puesto que prácticamente en 2020 no había capacidad ninguna para que incorporásemos ningún tipo de medida ni de propuesta de Izquierda Unida, para compensar que en 2021 pudiésemos incorporar propuestas. Tampoco estimó oportuno, en este caso, el equipo de gobierno cerrar ningún tipo de acuerdo. Nosotros siempre hemos estado ahí, hemos propuesto acuerdos, hemos dado alternativas, pero en este caso pues nunca se ha optado. A veces se nos dice que somos muy exigentes. Nosotros, desde luego, si vamos a dar el apoyo a un gobierno, es a cambio de que se hagan medidas y propuestas de las que le prometimos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas en la campaña electoral, medidas que están en nuestro programa y medidas que además consideramos que son importantes para Baena. Si puede ser un sí o un no, es evidente que es difícil responder con un sí o un no, pero todas estas inversiones, estos detalles, estos gastos que usted está apuntando, a los que se añade, aunque no sea en algunos temas competencia municipal, el tratar de revitalizar la economía pues en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica. Eso implica que para gastar hay que ingresar. Desde el punto de vista fiscal, ¿más impuestos, los mismos, diferentes? Es muy complicado en la situación actual que tú plantees desde un ayuntamiento o subir impuestos. Es más, este último año y en acuerdo de todos los grupos, lo que se han hecho ha sido suprimir algunos impuestos. Por ejemplo, a toda la hostelería de Baena, la tasa por ocupación de la vía pública se le ha quitado. Se ha intentado quitar otra serie de tasas, pero subir los impuestos en la situación económica que hay me parece que es una locura. A duras penas mucha gente está tirando para adelante. La línea del ayuntamiento, más que por ahí, tiene que ir por buscar, porque los fondos propios, sí es cierto, y eso yo creo que lo dice todo el mundo, los recursos propios que tiene un ayuntamiento son muy limitados, son finitos. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para que no se desperdicie ni un solo euro de lo que podamos conseguir de otras administraciones, Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno Central, Europa. Por eso muchas veces es importante tener claro qué se quiere, qué proyectos puedes hacer, qué proyectos tienes que hacer y qué va a tener cabida en las líneas de financiación que nos vienen. Y sabemos que, por ejemplo, con las líneas de financiación europea nos van a venir líneas de financiación, por ejemplo, en torno a políticas ecológicas, a políticas de eliminación de la contaminación, de ahorro energético. Bueno, pues si ahí es donde va a estar el dinero, vamos a intentar buscarlo, porque si conseguimos que nos subvencionen al 80% una inversión de 1 millón de euros, de las que nosotros solo ponemos 200.000 euros, es que 200.000 euros de fondos propios los estamos convirtiendo en 1 millón de euros. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, de multiplicar los recursos limitados que tiene nuestro ayuntamiento, tratar de multiplicarlos buscando líneas de financiación que nos permitan convertir ese poquito de dinero en mucho más dinero de inversión, que al final es trabajo, que al final es empleo y que al final es futuro para Baena, ¿no? David Bazuelo, portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baena, gracias por estar con nosotros estos minutos. Buenas tardes. Como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que cuando nos llamáis siempre estamos a vuestra disposición.